Lo que hizo Juan Lobato fue ir a una notaría para declarar que él tenía constancia de que en Moncloa se estaba moviendo esos documentos para filtrarlos. Y eso se lo dijo a unos periodistas de ABC. Lo publican y él, en un ejercicio de acojonarse impresionante, lo niega posteriormente y lo atribuye a la palabra mágica, a un bulo. Ellos conciben la política como la clave de su vida. La clave de bóveda de su existencia es la política, la actividad política, la ideología, el catecismo, la religión. Quien no está ahí o quien lo incumple es un pecador. Así se comportan. Cuando ven a alguien como Juan Lobato, que le sale de ahí, es como, no sé, el tipo que le sale de los testigos de Jehová. Pues a lo mejor le deja de hablar al resto de la familia ya. Cuando un tipo está al frente de un gobierno, miente de una forma tan descarada por salvar el tipo, pues valga la redundancia, te puedes imaginar que cuando le afecta a un caso peor, que es de corrupción, pues se va a poner panza arriba y va a sacar las uñas. Miramos a Kazajistán, o miramos a Corea del Norte, o miramos a Rusia, o miramos a Estados Unidos, o miramos a cualquier país del mundo y detectamos muy fácilmente su propaganda, pero no detectamos que estamos sentados sobre algo que también apesta y que forma parte de nuestro propio detritus, que es nuestra propia propaganda. Y para eso sirven las hinchahorrondos, Sergio. Si es que y los Alain Barroso, que tan bien te cae. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos hoy con Rubén Arranz, ya de calvo a calvo, la nueva sección del programa. No, ¿qué tal está, Rubén? Pues muy bien, oye, enhorabuena, te queda mucho mejor así. A mí me costó también asumirlo, como saben mis amigos que me decían que tenía un nido en la cabeza, lo cuidaba con laca, cosas rarísimas. Me rapé cuando me fui a vivir a Uruguay porque me daba vergüenza hacerlo aquí. Esto es una sección del psicólogo, si quieres hablamos Claro, a primero de ver, esto. yo podría haberlo hecho si hubiese tenido un poco más de voluntad justo al trasladarme a Andorra, ¿no? Como punto de inflexión. Pero he decidido hacerlo ya habiendo pasado aquí unos meses, lo cual va a hacer que va a ser ese choque de un lugar a otro. He perdido esa oportunidad de transición. Nada, hay que ser sincero con uno mismo, has hecho bien. Yo te digo que cuando me fui, me rapé el día que me iba a presentar en la agencia F, porque yo fui allí corresponsal y se me acabaron la batería de la cámara cuando estaba de la máquina, de la maquinilla, de raparme el pelo, justo cuando estaba en la mitad de la tarea, y no era de las que se enchufaba. Entonces me quedé un rato como Cambiaso, el futbolista que tenía ahí como medio... Era lamentable. Entonces digo, joder, voy a llegar tarde porque me he empezado a rapar por primera vez y me ha quedado la batería, era una cosa completamente ridícula. Pero bien, Sergio, correcto, enorme decisión, te felicito. Aceptado. A partir de Bueno, a ahora, ver, pues ya está. Te llamarán calvo, pues como a mí ya está. ¿Qué se va a hacer? Rubén, tema de hoy, la PSOE, yo creo. O sea, yo creo que como titular y a partir de ahí, ¿cuántas ramificaciones? Porque te podría preguntar sobre el caso de Víctor de Aldama, pero justo también ahora se está hablando mucho de la imputación del fiscal general del Estado. También han salido nuevas noticias con todo relacionado con Begoña Gómez, lo de Juan Lobato. La gestión que han tenido o la no gestión que han tenido con lo del desastre de la Dana. Quiero decir, son tantas cosas que ahora mismo salen del gobierno, que está ahora mismo con el Partido Socialista Obrero Español, que me gustaría un poco hacer como un repaso general a todas estas cuestiones y cómo las ves tú desde tu punto de vista y tu análisis político. Vale, pues vamos a ver. Podemos empezar por lo que sucedió el miércoles por la mañana en el Congreso de los Diputados, cuando ha ido Pedro Sánchez a explicar su gestión de la Dana, y lo que ha dicho es que mientras el gobierno de Valencia actuó de forma negligente, cosa con la que estamos de acuerdo el 100% de los españoles, yo creo, Todo el mundo. pues Yo no todo he el visto mundo. a nadie con cierta voz, más allá del Partido Popular, defender la gestión de Mazón en la Comunidad Valenciana. Sí, además ahora ha nombrado a dos militares que yo no sé ni exactamente si saben dónde se han metido, porque ellos no van a tener las competencias de un militar en un terreno de desastre, en un terreno de conflicto, como puede ser cuando iban a desactivar minas a Kosovo y ayudar a la gente a salir de sus casas sin que les dispararan o alguna cosa rara. No, no, no. Es que estos van a ser militares dentro de un cargo administrativo. Yo creo que va a acabar mal, pero bueno. El caso es que Pedro Sánchez ha dicho en el Congreso que el gobierno hizo todo lo que pudo y que lo hizo bien. Y además ha advertido de que todas estas cosas, las danas, eso que lleva sucediendo en Valencia pues durante siglos y siglos y milenios,
que esto se debe al cambio climático, ni más ni menos. Bueno, a partir de ahí el PSOE sume a su público en esa disonancia cognitiva que le hace ver que las cosas van de una forma por la que no van. Mientras los españoles son cada vez más pobres, estos hablan de que crecemos 4 veces más que la media de la eurozona. Mientras los valencianos están caminando entre pilas de coches, en lugares embarrados y con garajes todavía por limpiar, con negocios por abrir, con casas todavía, con todo inservible, porque cualquier aparato electrónico, cualquier mueble se infla, se destroza con el agua. Mientras sucede esto, estos van diciendo que el ejército ha respondido desde el primer día y que está la situación controlada, cuando yo creo al final, mientras estos hablan de potencia mundial, estamos viendo que España reacciona como un país del tercer mundo o alguna cosa peor ante determinadas catástrofes. Y esto no así, es triste, es verdad, decían, en Estados Unidos sucedió con el Katrina, correcto. ¿Vamos a defender la respuesta que existió allí, que fue tan criticada en su día? Pues por supuesto que no, pero lo que no podemos hacer es defender la gestión de Pedro Sánchez. Cuando un tipo está al frente de un gobierno, miente de una forma tan descarada por salvar el tipo, pues valga la redundancia, te puedes imaginar que cuando le afecta a un caso peor, que es de corrupción, pues se va a poner panza arriba y va a sacar las uñas. Y es lo que está sucediendo y estoy seguro que tú también estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero claro, yo creo que hay una parte del público o de los votantes que yo creo que se pierde después de tantos casos de corrupción que están saliendo. Bueno, no es que estén saliendo, es que se van actualizando, se van mezclando. De repente, la mujer del presidente, que entendíamos que tenía su causa abierta por tráfico de influencias, Wakalua Universidad Complutense, registro del programa que... O sea, por un lado esto, de repente vemos como un hilo rojo la hila con Víctor Aldama, porque aparece en una declaración y son una serie de cuestiones que van, no sé, ramificándose entre ellas y al final es normal que la gente pues diga, oye, esto a mí me parece demasiado complicado y que incluso entren dentro de la narrativa o de ese relato de no, es que aquí hay una gran conspiración de la ultraderecha que está a través de los bulos y la desinformación de medios como el de Rubén Arranz o como youtubers como el Calvo están intentando manipular a la gente, ¿no? Para que crean que esto es un nido de corrupción cuando realmente pues simplemente son víctimas de este contubernio, ¿no? Claro, nosotros a lo mejor, si te parece, lo que podemos hacer es simplificarlo y explicarlo. Lo primero que hay que decir es que no hay nadie condenado y por lo menos por lo tanto, todo lo que vamos a decir es de gente que está acusada o está investigada. Es decir, todo lo vamos a poner sobre el paraguas del supuesto, porque no queremos que nos acusen de nada. Entonces, vamos a ver. Hoy, por ejemplo, hoy miércoles, Víctor de Aldama ha dado una entrevista a la cadena COPE. ¿Quién es Víctor de Aldama? Pues es la persona, lo que los medios de izquierda lo llaman el corruptor. El resto lo llaman presunto corrupto, que estaba a la cabeza de presuntamente del caso Coldo. Y digo a la cabeza presuntamente porque todavía no se sabe muy bien quién estaba a la cabeza. Porque el jefe, la Guardia Civil hizo una serie de pesquisas sobre los teléfonos móviles, sobre la actividad de toda esta gente que estaba en esta trama, con escuchas, con pinchados telefónicos tipo de Wire, la famosa serie de HBO, y lo que descubrió es que a Ábalos le llamaban, a José Luis Ábalos, el jefe, y a Pedro Sánchez, el uno. Y mientras tanto ahí estaba Víctor Aldama, que había conseguido sobornar presuntamente a un guardia civil para que le diera teléfonos viejos, seguros, con el WhatsApp instalado para llamarse por WhatsApp y a partir de ahí comunicarse con el resto. Y ahí descubrieron que a Ábalos, José Luis Ábalos, que era el secretario de organización del PSOE y en realidad el principal apoyo de Pedro Sánchez en el gobierno, a ese le llamaban el jefe y el uno se lo llamaban a Pedro Sánchez. Bien, esta parte es importante que quede clara. Entonces, Víctor Aldama estaba en prisión sin fianza y el otro día declaró de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. Y ahí tiro de la manta. Tiro de la manta y hablo de una serie de cosas que vamos a comentar ahora, pero que implican a varias personas del gobierno, entre ellos al presidente del gobierno. Una vez que rajó, lo que hizo el juez de guardia de Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, fue decretar la libertad provisional, a la espera de que salga al juicio, de que pueda volver, digamos, a aportar pruebas sobre lo que dijo. Y cuando salía de la cárcel, que es cuando estaba la mongopolémica entre Pablo Motos y David Broncano en ebullición, se vio las imágenes de Aldama de decir, este señor Pedro Sánchez ha dicho que no me conoce, pues ya verás cómo voy a aportar la prueba diciendo que ese mitómano con Alzheimer, le llamó mitómano con Alzheimer. ¿Mitómano con Alzheimer? Sí, que me conoce. Y hoy, unos días después, ha
dado una entrevista a la cadena COPE en la que básicamente ha dicho, con respecto a Begoña Gómez, que se reunió con ella, entre otras cosas, en una fiesta, en un ático de San Petersburgo, en Sí. una cumbre que había de la Organización Mundial del Turismo. Y que ahí estaba al que le llaman el Cigalita, que es Javier Hidalgo, que es el hijo del dueño del fundador de Air Europa. Que estuvieron Como bien tomándose unas sabes, copas en la azotea. eso es. Como bien sabes, esa empresa fue rescatada durante la pandemia con cientos de millones de euros de dinero público y Víctor Aldama estaba contratado por Air Europa como asesor y había pedido reuniones con Nadia Calviño y había tenido contacto directo con el gobierno para acelerar ese rescate, como parte contratada ahí. ¿Qué más ha dicho Víctor Aldama? Que coincidió con Pedro Sánchez en un cumpleaños de José Luis Ábalos. Me encanta imaginarme cómo era un cumpleaños de un señor como José Luis Ábalos. No, tenía que ser un Eh, espectáculo. tenía que ser espectacular, vamos, o sea, la fiesta más grande de toda la historia. Eh, por supuesto, a José Luis Ábalos le ha acusado de haber cobrado mordidas que escondía, según él, en República Dominicana. Y él dice, por ejemplo, que en República Dominicana vio un avión Falcon. Hemos visto vuelos. Si te metes en la página oficial de Fly Sí. Radar o en otra que hay, ves que los Falcon están cada 2 por 3 en República Dominicana. Él dice que una vez estaba por ahí. ¿Y ese avión y que él lo vio? ¿Y qué pasa en República Dominicana? Pues no lo sabemos. Pero al parecer este acusa a Ábalos de ocultar allí comisiones y también mete a Coldo en ese saco. Habla de varios ministros, también, entre otras cosas Ángel Víctor Torres, que era el presidente de Canarias. También se ha demostrado que Francina Armengol le llamaba cariño a Coldo, eso en las escuchas de la Guardia Civil, cuando realmente ella había negado conocerle incluso. A lo Y mejor le luego, llama cariño a todo el mundo. también, sí, sí, lo típico, ¿no? Como, A lo bueno, sí. mejor. A lo mejor si hablases con ella diría, cariño, Rubén, te cuento. Efectivamente, sí, sí, sí. Eso es muy de Charo, por cierto, lo de llamar ¿Mm? cariño a todo el mundo también. Voy a y, decir, soy una charo, pero no una corrupta. Bueno. exacto, bueno, y la madre del Cordero, que fue Sí. lo del Delphi Gate. A Aldama se le acusa de haber ayudado a Delcy Rodríguez, es decir, a Venezuela, a mover unas cuantas decenas de barras de oro hasta Moscú a través de Zambia. Es decir, eso básicamente lo que sirve es presuntamente para financiar a un régimen que tiene una serie de sanciones, como el venezolano, que implica dificultades para mover capitales. Bien, el Delcy Gate. Aldama ha dicho que él fue avalista. Y lo que se ha descubierto, se ha demostrado, es que no solamente el gobierno no sabía que iba a venir Delcy Rodríguez, la entonces número 2 del gobierno de Venezuela, número 3, como la queramos considerar, por encima o por debajo de Diosdado Cabello, que iba a venir a Madrid. El gobierno dijo que no lo sabía. Luego dijo que, bueno, que Ábalos estaba porque se había enterado por el camino que iba a hacer aquí una escala y que solamente le iba a decir, se subió al avión para decirle a Delcy Rodríguez que, bueno, que, que no se podía bajar porque no podía pisar del avión, porque no podía pisar el suelo europeo por las sanciones que existían y que existen, de hecho. Pero lo que se ha descubierto es que mentían. Ábalos miente a todo el mundo. Y además miente con ese estilo, que no digo que lo ¿Mm? sea, de marido infiel, que tú sabes que está mintiendo, pero que no tienes pruebas no lo puedes pescar, pero no te lo crees. No te lo crees, pero además el tío te lo dice con una gracia y con un carisma que no te lo crees, pero le excusas. Venga, anda, José Luis. Sí, Ok. vamos, sí, es que es el apoderado del Litri, vamos, o sea, es el equivalente, vaya. Entonces, lo que se ha descubierto es que para Delcy Rodríguez había un programa aquí de actividades en Madrid Ujú. que incluía reuniones con empresarios, reuniones con varios ministros, que eran los más importantes. Víctor Aldama ha dicho hoy que incluso con la fiscal general del Estado, ¿para qué? No se sabe, él ha dicho que lo dirá en sede judicial, y que tenía una cena con sorpresa, que todos nos esperábamos lo peor, porque iba gente, bueno, de la que hemos hablado anteriormente en esta conversación, etcétera, pero que la sorpresa no era esa sorpresa que nos esperamos, sino que era Que Pedro Pedro Sánchez iba a Sánchez. estar en la cena. Claro, ¿qué hacía en Madrid una señora de un régimen criminal cuyos dirigentes no pueden pisar el área Schengen, entre ellas la que atraviesa la Unión Europea? ¿Qué hacía aquí en Madrid reuniéndose con la fiscal general del Estado, con el presidente del gobierno y con varios ministros, después de que se haya demostrado por carta
Bueno, que Víctor Aldama mediaba ahí también con Delcy Rodríguez y que se haya demostrado por carta que después de haber intentado reconocer España, de haber reconocido de hecho a Juan Guaidó, que era el que quería, por decirlo de alguna manera, sustituir a Maduro al frente de Venezuela. Después le escribieron una carta y dijeron que bueno, habían ganado las elecciones o que las iban a ganar y que la cosa iba a cambiar y a partir de ahí restablecen relaciones con Venezuela y de repente aparece Delcy Rodríguez en Madrid. Y de repente Zapatero, esa sombra que planea sobre todo, sigue teniendo ese papel mediador en Venezuela. ¿Qué Ujú. hay aquí? Pues tenemos varias piezas sobre el tablero y sospechamos de varias cosas, evidentemente, yo creo que con cierto fundamento. Pero hay algo aquí que apesta y que hace ver que lo de Víctor Aldama a lo mejor no solamente, y esa relación con la trama Coldo, a lo mejor no solamente tenía una implicación nacional. Víctor Aldama también ha dicho, por cierto, para que no se me olvide ya para cerrar este círculo, que él había entregado sobres a Santos Cerdán y al director de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a esta última para aplazar un pago a Hacienda, para que le echara una mano, para una empresa que se llamaba Pilot Real Estate. Y a Santos Cerdán, bueno, también para sus historias. Entonces, hay medios que han publicado estos días que a lo mejor existía un sistema de sobornos desde la trama hasta determinados cargos. De hecho, Víctor Aldama ha entregado un documento. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Pero ahí están todas las piedras sobre el tablero. Ahora bien, Sergio, También ha esto dicho de que que le intentó pedir más dinero para un alto cargo del gobierno de Baleares, que Coldo le llegó a pedir 50.000 euros, pero que ahí ya él dijo que no, que ya era mucho dinero lo que le estaban rascando. pues mira, yo creo que era para Canarias, pero no estoy A muy seguro, de Canarias, verdad. es O posible, sea, perdona. sí, no quiero fallar porque no estoy muy seguro. Ahora bien, aquí hay que traducírselo un poco a la gente. Y estamos hablando de que este señor, dice Víctor Aldama, dice que le entregó un soborno a una persona relacionada con la ministra de Hacienda. Yo no sé si eso es verdad, eso lo dice él. Ahora bien, es una prueba más de que eso de que Hacienda somos todos, pues depende. Hay inspecciones, hay gente que ha denunciado que recibe inspecciones inoportunas porque se ha vuelto una persona molesta y esto lo que permitiría apreciar es que hay gente que recibe favores o que A mí presuntamente desde que me he ido a recibe Andorra me han favores. hecho dos. ¿Por qué? Pues porque me he ido a Andorra, Pues probablemente. claro, porque ya das mensajes incómodos, porque eso es una cosa inamovible. Es decir, a Hacienda no le critica a nadie por miedo, porque es un régimen del temor. En todos los estados que en su día podían tener, digamos, el mensaje de ser entidades que protegían a sus ciudadanos, el Estado benefactor, el Estado que está ahí para protegerte de los peligros internos y externos, a lo mejor se han convertido en una especie de sucursales bancarias que te cobran comisiones por todo, o de empresas que lo único que hacen es esquilmar a los ciudadanos y ofrecer cada vez peores servicios públicos y con mensajes además falsarios y propagandísticos que lo que te dice primero es que Hacienda somos todos, que el Estado está cuando sucede algo negativo para los individuos, falso, se ha visto en Valencia, se ha visto también en Málaga, es que Se no es vio cierto. en Canarias con el volcán de El la volcán Palma. se vio durante el COVID también, es decir, Ujú. cuando hubo hospitales que tuvieron que elegir a quién cogían a quién no, cuando no había respiradores, cuando estaba todo manga por hombro. Es decir, al final realmente lo que nos venden, y es que es muy importante, yo creo, transmitir estos mensajes porque con todo esto de que Hacienda somos todos se justifica cualquier subida fiscal impositiva. Aquí la gente en España realmente ya ni se lo cuestiona. Hay que subir impuestos. Y el debate siempre la gente generalmente dice que sí, porque hay que pagar los servicios públicos. No se cuestiona el gasto, no se audita el gasto, no se audita el sector público, no se cuestiona sobre todo determinadas políticas clientelares y sobre todo lo que ocurre en estos casos, como ese tan grave de haber dado un presunto soborno a alguien relacionado con el fisco, nos hace ver que a lo mejor hay un diferente trato a los ciudadanos en función de quién sean por parte de la agencia tributaria. Bueno, pero Y eso no es un todo es completo así porque escándalo. hay un dinero que sí es invertido, por ejemplo, en una televisión pública que fiscaliza desde sus medios todo lo que hacen estos políticos y les tiene bien rectos a todos. Claro, bueno, eso es lo de siempre, la propaganda. Es decir, te puedes gastar dinero en tener un cañón en cada esquina de cada calle, de cada ciudad. Y que al ciudadano que se salga del tiesto o que intente actuar de una forma contra los intereses de la nación, pegarle un cañonazo. Pero primero, eso sería complicado de limpiar, porque evidentemente las balas de cañón generan
esparcen todo. Segundo, sería caro de mantener. Y tercero, al final lo que supondría es que a lo mejor los cañones terminarían en manos de los ciudadanos. Entonces lo que se hace es, lo que decía Noam Chomsky, la propaganda es el método de batalla menos lesivo, pero igualmente agresivo que existe en las sociedades modernas. Y la propaganda, evidentemente, se hace a través desde los decenas de millones de euros de publicidad institucional hasta comprando periodistas con puestos en tertulias específicas y estratégicas, hasta pagando televisiones públicas de todo tipo, desde la estatal hasta las autonómicas, con las cuales se difunden determinados mensajes. Y eso, que realmente es tan evidente y creo que ve todo el mundo, todos los medios, todos los periodistas, todo el sistema clientelar que forma parte del tinglao, se esmera en camuflarlo. Miramos a Kazajistán, o miramos a Corea del Norte, o miramos a Rusia, o miramos a Estados Unidos, o miramos a cualquier país del mundo y detectamos muy fácilmente su propaganda, pero no detectamos que estamos sentados sobre algo que también apesta y que forma parte de nuestro propio detritus, que es nuestra propia propaganda. Y para eso sirven las hinchas-rondos, Sergio. Si es que y los Alain Barroso, que tan bien te cae. Me caen genial, la verdad. Estoy muy contento con ellos. Y la verdad, es una de las cosas que más siento desde que estoy en Andorra. En plan, joder, tío, ¿y en serio yo no estoy aportando para pagar los sueldos de esta gente, tío? Se está... no sé. Son de esas cosas que uno echa de menos. Pero yo te quería preguntar, fíjate, esto que hablabas de cómo se instrumentalizan los medios de comunicación y la publicidad institucional para hacer presión o para quitar presiones. No sé si recuerdas lo que ha pasado con Iker Jiménez y cómo desde algunos sectores se hablaba, que ya no es a la hora de valorar el trabajo de Iker Jiménez, sino el hecho de que algunos periodistas hayan ellos dicho, por ejemplo, que lo que deberían hacer es utilizar el gobierno, su publicidad institucional, para presionar, en este caso a Mediaset, y que le quite el programa a Iker Jiménez, como una opción plausible, quiero decir. Y esto a mí me preocupa porque es algo que ya veo en una serie de periodistas que han puesto el bulo, las fake news, la dignidad periodística como una suerte de causa fundacional, ¿no? En plan, es que esto erosiona y ataca la democracia y ataca los valores. Y a partir de ahí ya empiezan a justificar auténticas tácticas fascistas de no, mira, lo que tienen que hacer es presionar a la cadena para que a este señor que es incómodo le quiten de en medio, porque es un peligro para la democracia. Buah, es un asunto que, primero, me encanta hablar de ello porque me parece un asunto más importante de lo que parece. Primero, yo fui crítico con Iker Jiménez en un artículo, porque no me creo que Iker Jiménez no sepa quién es Rubén Gisbert, o quién es Beatriz Talegón, o quién es el coronel Baños. Aquí todos sabemos lo que es cada cual. Y tú puedes estar a favor o en contra. Si es que, reitero, aquí cada cual puede lanzar sus mensajes dentro de la legalidad. Quien se siente difamado puede denunciar, quien siente que se ha publicado una mentira sobre él puede acudir a los juzgados. Es decir, el sistema de garantías funciona. La libertad de expresión tiene sus límites, pero es amplia. Y Iker Jiménez decide llevar a su plató a determinadas personas. Correcto. Cuando llevas a gente como Rubén Gisbert, pues evidentemente si confías en él, pues te la va a jugar. Ya está. Ahora bien, dicho esto, yo soy crítico, pero hay gente, respeto a la gente que no lo es. En primer lugar, y respeto a Iker Jiménez. ¿Y por qué le respeto? Pues entre otras cosas porque cuando cometió el error, que no es un bulo, que fue un error periodístico que tuvieron más medios, que fue el del famoso parking de Paiporta, lo que hizo fue pedir perdón. Parking de Bonaire, creo que era. El Bonaire, perdón, sí, cierto, es verdad, sí, el parking de Bonaire. Él pidió perdón, pidió disculpas, pero es que hizo otra cosa que me pareció memorable, que es un vídeo que duraba 15 minutos, que era repartir una serie de palos a otros periodistas espectaculares que se habían equivocado igual y no habían pedido perdón. Y luego a partir de ahí surge la campaña. Y todo esto no se inicia por casualidad. Es decir, el día 29 de octubre fue la gran tormenta. Ahí fue cuando se lió. El día 30 ya se sabía de que se había liado. De hecho, se sabía desde la tarde anterior, desde el principio de la tarde anterior, no fue desde la noche. Y el gobierno convalidó el Real Decreto para tomar el control de Radio Televisión Española al día siguiente. Y luego había un puente. Y los periodistas se fueron de puente. Es que parece una tontería, pero todo esto sucedió a la vez. Pero el domingo, mientras estaban de puente, yo lo digo porque el sábado me puse a escribir y, entre otras cosas, para desmentir lo que se estaba diciendo de la EMET. La EMET sí que había avisado. Es decir, se estaba diciendo salvajadas. Pues no era verdad en este caso. A la EMET se le puede criticar, por ejemplo, por lanzar 300 alertas cada vez que hace calor en España en verano, que es lo que hace tener una falsa sensación de riesgo cuando realmente hace falta estar en alerta, como sucedió en Valencia. Ahora bien, una falsa sensación de riesgo que te genera una falsa sensación de seguridad.
Porque si te Correcto, están perdón, lo he diciendo dicho al todo el revés, sí, rato, sí. cuidado, cuidado, alerta, 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 y nunca pasa nada, la alerta en la que de Eso. repente viene un tsunami y se lleva todo tu pueblo por delante, dices, cabrón, no me puedes decir, cuidado, hace 35 grados a la sombra, ¿sabes? Con cuidado va a venir un tsunami y se os va a llevar por delante, pero bueno. Pues mira, en eso que dices, que es así, lo había dicho al revés, perdona, pero me había equivocado. En eso que dices, que es así, está el por qué la gente está dejando de consultar a los medios de comunicación. Porque les alertan todo el rato de cosas que no suceden, les exageran cuestiones que no suceden, les sobrevaloran temas que no les interesan, les mienten. Y de repente lo que hace la gente es informarse por otras vías, por lo que ellos llaman influencers, que en realidad también hacen labores periodísticas, les infravaloran, o por fuentes originales o por las redes sociales, que se encuentra igual de buena información o más que en determinados medios de comunicación hoy en día. Cuando tú estás dando todo el rato mensajes de alerta o mensajes equivocados, generas una sensación a la gente de que está en una disonancia cognitiva. Y la gente con el tiempo te deja de prestar atención. Y eso, volviendo otra vez al tema de Valencia, es lo que se puede culpar a la EMET. Si cada vez que hace 35 grados lanzas la alerta roja porque te interesa avivar la causa del cambio climático, cuando vaya a haber una tormenta y la gente tenga que estar en casa, lo que va a hacer a lo mejor es tener esa falsa sensación de seguridad, que como bien decías. Bien. Los periodistas se fueron de puente y yo recuerdo que ese sábado me puse a escribir. Y dije, ¿qué pasa aquí? Que la gente en general en Madrid no está trabajando cuando se ha montado la Mundial aquí. Al día siguiente es cuando es la visita de Pedro Sánchez y de los Reyes a Paiporta Ujú. y le dan con un palo en la espalda. Y este fenómeno, nuestro Bueno, lo presidente del del palo, eso gobierno, no llegó a estar probado porque en las y imágenes no, se veía como eso le es. lanzaban palos, pero no se veía ninguno impactar en la espalda del presidente. Claro, pues nos llega a los periodistas, lo digo porque me llegó también, porque se distribuyó por los grupos de periodistas, Ujú. un dossier de 12 páginas que dice que eso ha sido la ultraderecha. Y era tan obsceno, era una mentira tan grande, que es que lo leías y te partías de risa. Decías, pero ¿cómo pueden estar con la que hay a pie de calle? Este tío haciéndose la víctima, ahora mismo, victimizándose, intentando convertirse como en el objeto de la ira de una ultraderecha, que es la que lleva intentando avivar desde hace años ya. Y digo desde hace años porque ese mensaje lo tiene desde 2021, Pedro Sánchez. Bien. Ujú. ¿Qué ocurre? A partir de ese día, a ellos les interesa, en vez de que se hable de los efectos que ha generado la Dana y de la nula respuesta del Estado en los primeros días, que eso se llama ausencia de primeros auxilios, eso se llama impuestos mal utilizados, eso se llama reírse del ciudadano. En vez de reconocer eso, empiezan los canales, La Sexta, RTV. Esa misma tarde, Silvia Enchaurrondo dijo que el diario.es había dicho que la ultraderecha había reivindicado el atentado, Había como si fuera reivindicado Al el atentado, Qaeda. sí. Bueno, era mentira, era una trola. Pero ellos ya Y recuerdo también una encausan. entrevista infame de Silvia Inchaurrondo a la alcaldesa de Paiporta, intentando de alguna manera conducirla a que le cuente que aquello había sido un contubernio de derechas y demás, porque claro, la alcaldesa está diciendo, no, ahí había gente del pueblo y gente que no era del pueblo, pero que estaba enfadada. Y está, hay algo que usted no me quiere decir. Me da la sensación de que se está mordiendo la lengua, dando un poco la sensación como de que esa alcaldesa estaba siendo coaccionada para no contar la verdad. Exacto, eso es. Y es completamente ridículo, porque es al revés. Si le estaba coaccionando de algo, de eso sabía mucho la KGB. Es decir, la KGB a ti de repente te empezaba a interrogar. Te empezaba a interrogar, como los servicios secretos, interrogaba, hacía las mismas preguntas hasta que te liaba o hasta que te torturaba y decías la verdad. La verdad que a ellos les interesaba, que en realidad era la mentira. Al final te acababas inculpando sin haber hecho nada. Bueno, pues a esto juega esta gente. Y a partir de ese día se inició una campaña, yo recuerdo porque todos los días hacía el experimento de empezar a ver el informativo de La Sexta, con un afán completamente masoquista, de por la tarde, de por las tardes, tarde de noche, y la mitad del tiempo estaba dedicado a los bulos. A los bulos, la mentira, la ultraderecha. Es que son las tres palabras mágicas. Y esto fue evidentemente para mascarar una mala gestión. Y a partir de ahí, de repente, sucedió lo de Iker Jiménez. Y le empezaron a hacer una campaña Ujú. que, más allá de lo que sea Iker Jiménez, de que te guste o no, es una caza de brujas. Es enviar a un tío a la hoguera. Y eso es escandaloso, porque eso no se puede hacer. Y evidentemente Iker Jiménez, que sabe que más allá del tinglao, y el tinglao me refiero al sistema políticos, medios, empresas que les financian, Iker Jiménez es a lo mejor lo más parecido a Tucker Carlson que tenemos aquí en España, de seguimiento de Internet. Y él respondió.
Y ha hecho bien. Y ha visto que ha tenido un seguimiento mucho más mayoritario y mucho más masivo, seguramente, que esta gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor Iker Jiménez no es un tipo que a mí me merezca toda la credibilidad. De hecho, yo le empecé a, a seguir hace años cuando hablaba de las caras de Belmez y del hombre pez de Lierganes, creo que era. Y me parecía fantástico como lo contaba cuando iban a un piso de Vallecas porque una niña se había muerto de un Postergate. Bueno, increíble, Postergate. Eh, bueno, ahora bien, ¿merece más credibilidad Silva Rondo? Es decir, cuenta mejor la realidad Silva Rondo. Es que Hombre, ahí a mí me está la parece clave. que Iker Jiménez pasó de un periodismo que yo creo que era, bueno, no denostado, pero tomado como una forma de entretenimiento más que una forma de contar realidades y demás. Y yo creo que fue a partir de la pandemia, en el momento en el que se metió a hablar de información y de actualidad, y encima lo hizo y lo empezó con un acierto, porque hay que decir que la forma en la que Iker Jiménez trasladó la realidad del COVID-19 fue mucho más certera que la de todo el equipo de medios de comunicación que se habían ido a Italia, que habían hecho esto con esto otro y demás. También le pasó a Pablo Motos. Eso Y es. en ese momento fue considerado, detectado como un enemigo, porque es rollo de, no, 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 es que este señor ahora ya me está tocando las narices. Claro, eso es. A Pablo Motos le pasó además Mm. porque tuvo la idea hace 2 temporadas, en septiembre, de programar una tertulia tan peligrosa que tiene a Tamara Falcó, a la pareja de Juan del Val y Nuria Roca y a Cristina Pardo. La hacen una vez a la semana y lanzan mensajes que es verdad que a veces no son, pero que es muy leve, o sea, es una crítica muy leve. Y eso sentó a cuerno quemado en Moncloa, pues a saber por qué. Entonces, a partir de ahí empieza un plan que a mí me han contado desde cero en televisión española, que donde tengo fuentes buenas, que es el de contraprogramarlo. Primero, porque es verdad que Televisión Española en esa franja de programación estaba muy floja, pero segundo también porque querían tener un argumento, primero, para intentar dar cierta a la ideología esta del canallita malasañero de 40 años que se viste como un skate y que toca la guitarra, que es un Sí. poco desfasado, el típico millennial bueno, que son los únicos millennials que ha triunfado, porque el resto nos estamos comiendo los mocos. Pero bueno, eso lo tienen ahí. El Y target les va a venir... broncano, sí. Sí, eso es. Y les va a venir muy bien sobre todo porque las campañas electorales ellos tenían un problema, es que tenían que ir donde Pablo Motus. Ahora las campañas van a tener a Broncano. Y eso se fragó desde cero a partir de esa tertulia y a partir de las... El propio Pablo Motos lo dijo un día, oye, Pedro Sánchez nos ha costado Dios ayuda a traerle por primera vez y su antigua jefa de prensa, la que luego llevaron al hipódromo de la Zarzuela en otro cargo, por supuesto, para que también estaba preparada, de jefa de prensa del PSOE a directora del hipódromo de la Zarzuela. Toma ya, a lo que quieras. Eh, Había reconocido ahí que incluso Pablo Motos que les había tratado mal esta persona, que les había hablado mal y que no iba Pedro Sánchez. Ellos ahí lo que hicieron fue, primero, llegar a nuevos públicos, un público más joven en el prime time, con un presentador que es de izquierdas, y a partir de ahí también evitar el siguiente marrón en la siguiente campaña electoral. ¿Qué ocurre? Que entonces lo que han hecho con Pablo Motos ha sido un poco también con lo de Iker Jiménez. Como tú te has puesto a nuestro camino, como no eres de nuestra cuerda y como también tenemos a nosotros ahora un aliado para fastidiarte todos los días en el prime time de la televisión, pues vamos a ir por ti. Entonces, a lo mejor a mí, que soy un pringao, que escribe independiente, que me conocen cuatro gatos, pues me lanzan a Idafe. Que Idafe es, pues no sé cómo decirte, es decir, dentro de la familia de la mafia te podía matar Sony, que era el tío Sí. potente, o Michael, o te podían enviar a Luca Brasi, que era el pringao, ya está, que está el Pues ratero. Pues IDAF es Idafe es el Luca Brasi. pringadillo, o sea, el pringadillo que va por los pringadillos. Pero a por Iker Jiménez y a por Pablo Motos ya va la gente más consistente, pues ya le hacen una campaña en la sexta o llevan a Silvia Rondo a hacer una campaña también contra ellos. Y así lo que hacen es moldear el mensaje, hacer que la gente... Es igual que lo de X. ¿Qué ocurre cuando dicen Rick Juliana y La Vanguardia que se van de Twitter? O cuando lo dice el Guardian, lo que quieren es llevarse a su público de allí, a ese público de ahí, porque no quieren que la gente escuche argumentos contrarios. Ahora que en X, en Twitter, no tienen ellos el dominio que tenían anteriormente, Sí. porque entre otras cosas ya no se censuran, se banean tanto las cuentas, y hay notas a la comunidad, ellos se van a otro sitio donde su público solamente quieren que escuchen sus mensajes. Eso a mí, desde luego, me parece lo menos democrático que existe, como el perseguir periodistas. Pero es que realmente el PSOE también ha abandonado hace mucho tiempo ese concepto de la socialdemocracia que tenía el PSOE felipista, que también se puede cuestionar. Ujú. Y están en otro rollo. Primero, están gobernando con gente que
que son socialistas, pero socialistas guión comunistas. Y entre esta gente siempre ha existido el mismo estilo, el de perseguir a la disidencia, sobre todo a la interna, el de considerar al que no está de acuerdo contigo como un enemigo, y el de realmente hacer listas. De hecho, lo primero que han hecho en Blue Sky es listas de periodistas, y están intentando debatir a ver si se admite dentro del diálogo o se pone en esa lista la gente que es un poquito de derechas. A ver si Sí, Cuca sí, no a Gamarra la gente, no a recuerda. la gente tipo perfil ciudadano, ¿sabes? Deberíamos tolerar también a este tipo de personas. Es bastante divertido el exilio a Blue Sky. Pero siguiendo con todos los casos de corrupción, mira, me acaban de pasar la noticia de que Juan Lobato ha dimitido. Ah, Pues acaba de salir entonces. sí, ha venido Fernanda para decírmelo, pero yo la llevo leyendo aquí un rato en el chat del stream, que no estamos en directo, pero que la gente me imagino que me pone ahí las cosas para, yo qué sé, para que luego recordarlo. Aquí puse esta noticia antes. Bueno, más allá de todo esto, todo el affair con Juan Lobato que viene del... que yo creo que puede enlazar con esto a la hora de hablar de cómo funciona como una auténtica mafia que parasita las instituciones desde el momento en el que se entiende que el fiscal general del Estado parece una extensión del gobierno, ¿no? O sea, siempre que hablan del fiscal general del Estado es como... me recuerda a la película de Uno de los Nuestros. Y me recuerda por el título, ¿no? Es como, no, o sea, no es un miembro de hecho del gobierno, pero es uno de los nuestros. Está aquí con nosotros, forma parte de la crew, del grupo, del clan. Buah, mira, yo ahí tengo una historia. ¿Mm? Yo lo de las cremas de Cifuentes en su día, no sé si recuerdas cuando le pillaron en un supermercado mangando cremas, Sí que le sacaron eso eso. lo sabía desde un tiempo atrás, porque había gente, vamos a decir gente, por no dar más pistas, porque está Había muy gente, claro, vamos a llamarlos gente. había gente que tenía el vídeo y ¿Mm? que sabía que tarde o temprano, cuando le resultara incómoda, la podía hacer caer por esa historia. Entonces, yo muchas veces me he preguntado, ¿cuánta mierda se sabe de quienes están en la cúspide de estas organizaciones políticas? Y me he vuelto a preguntar alguna vez, y a lo mejor me llamas conspiranoico, ¿a un tío sin mierda se arriesgan a ponerle al frente para que no puedan hacerle caer? Yo simplemente planteo esa pregunta porque me estaba acordando cuando estabas comentando lo de Álvaro García Ortiz. Vamos a explicar si te parece lo de Juan Lobato. Por cierto, lo de la dimisión es muy curioso. Lo han hecho como a Tomás Gómez. Persecución, machacar, machacar, machacar hasta que ha dimitido. Bueno, Eh, bien, todo empieza, lo voy a intentar explicar bien porque es una historia un poco compleja. El pasado marzo, cuando de repente se filtra a los medios de comunicación que Alberto González Amador, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido denunciado por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros por la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, hay determinadas informaciones, pero digamos que lo que se produce en marzo también es una reunión o unos mensajes que presuntamente se intercambian la jefa del gabinete del jefe del gabinete de Pedro Sánchez, es decir, de Óscar López, en el que le traslada a Juan Lobato que tiene que publicar, que tiene que decir en la Asamblea de Madrid durante una pregunta que va a hacer al día siguiente, que existe un correo electrónico que prueba, que se ha publicado en la prensa, cosa que no se había publicado de momento, que lo que prueba, me estoy intentando no liar porque es bastante complejo todo, que prueba efectivamente una comunicación entre la Fiscalía y Alberto González Amador en el que se reconoce ese fraude fiscal. A partir de ahí hay un lío de filtraciones porque le acusan a la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, de haber filtrado una mentira. Luego, lo que dicen también es que desde el gabinete de Pedro Sánchez se había dicho de filtrar a Angélica Rubio, en el plural, ese correo electrónico que lo que supone es vulnerar el secreto de las comunicaciones, que de hecho, por revelación de secretos, por lo que se está presunta revelación de secretos, en este caso también, por lo que se está juzgando a Álvaro García Ortiz, se está investigando al fiscal general del Estado, me refiero, uh-huh. y en ese momento Juan Lobato se niega.
a decir, oye, no voy a dar esto porque entonces va a parecer que yo estoy aquí siendo cómplice de una estratagema política para hundir a la pareja, a una mujer, que en realidad es la líder de la oposición, Isabel Díaz Ayuso, a través de su pareja. Y todo esto sucedió además en un contexto, que es lo interesante y lo más importante de todo esto quizás, en el que había empezado a saltar la causa de Begoña Gómez. Y ellos lo contrarrestaron. ¿Cuál es mi hipótesis de todo esto? Que ellos filtraron esta información de la pareja de Díaz Ayuso para contrarrestar la cuestión de Begoña Gómez, la investigación sobre Begoña Gómez, sobre los diferentes frentes que ellos han negado que se deba a hechos factuales, sino que lo que dicen es que se debe a una campaña de fango vertido desde la ultraderecha y la derecha con la complicidad de los medios de comunicación y de la toga nostra, los jueces de la toga nostra. Bien, ¿qué sucede? Que cuando la causa judicial empezó a avanzar, lo que hizo Juan Lobato fue ir a una notaría para declarar que él tenía constancia de que en Moncloa se estaban moviendo esos documentos para filtrarlos. Y eso se lo dijo a unos periodistas de ABC el pasado domingo, según ellos. Lo publican y él, en un ejercicio de acojonarse impresionante, lo niega posteriormente y lo atribuye a la palabra mágica, a un bulo. A un bulo. A Sí, un él bulo. incluso Eso. llegó a decir en una de las versiones que ha dado que él llevó los documentos. O sea, él lo que fue a declarar ante notario es que no había recibido esos documentos. Sí, esa es la segunda versión, es decir, Un momento es que como si su vas a versión ver- es muy divertido eso. Y luego otra vez que fue a declarar que no, que le habían mandado unos documentos que eran de un medio de comunicación que le habían dicho. Qué rollo de, bueno, ¿quién Exacto, sí. cojones va a la notaría primero a declarar que no ha recibido algo? En plan, hoy deberías haber ido varias veces, Rubén, a todas Sí, las notas que no ha recibido y todas las informaciones que no ha recibido, a dar fe de ellas. exacto. Hoy el FBI tampoco me ha vuelto a filtrar Tampoco información. me ha Ya vuelto está, a pero... filtrar nada. Y luego Exacto. ir para decir, oye, hoy UTBH me ha pasado esta noticia por el WhatsApp. Claro. Entonces, es muy importante el detalle. Él fue a la notaría, al parecer, antes de que se filtrara a la prensa, que fue hace 2 sábados, si no me equivoco, que Óscar López era elegido para encabezar la delegación, el PSOE de Madrid y para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso a las próximas elecciones. Este detalle es muy importante porque no lo hizo como represalia ir a la notaría, lo hizo al hacer ver que a lo mejor peligraba él por haber sido una parte o por haber sido consciente de que se estaba cometiendo ahí un chanchullo, al filtrar información que es confidencial sobre un ciudadano que tenía un problema con la agencia tributaria, sobre el cual, si no me equivoco, tiene que ir este viernes a declarar. Veremos también, a ver también eso, que se las trae, por cierto. Eh, Claro, entonces, ¿qué ha pasado a partir de ahí? Porque el PSOE, donde ya estaban descontentos con Juan Lobato, porque no era especialmente guerrillero, de hecho yo a Juan Lobato le llamo Alonso de nombre, Alonso de primer apellido, Alonso de segundo apellido, conductor de un Peugeot 206, el hombre gris, la grisura, el me divierto pero no mucho, el que no se altere la rutina y el que no tenga complicaciones, técnico de Hacienda, llegar a las 8 de la mañana al trabajo, irse a las 3 de la tarde y que la vida no sea complicada, que a mí no me apetece. Es decir, ni el riesgo, ni la adrenalina, ni la emoción. Lo que ninguno Y se yo creo pregunta es que, qué hace ahí, ¿no? Entonces. claro, y en el PSOE le empezaron a llamar traidor. Y pues mira, miércoles a mediodía, este señor dimite. El Congreso Federal del PSOE empieza en Sevilla el próximo viernes e intuyo que además de temas fundamentales para la democracia española, como la propuesta de prohibir la militancia a clientes de prostíbulos, cosa que a lo mejor genera dentro del partido más afectados de lo que parece, eso es una propuesta que se va a debatir. Entiendo que lo que se va a debatir es quién va a ser nuestro líder también o quién va a ser nuestro contrapeso a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Son con el partido. Los partidos realmente al final vuelan los cuchillos. Para sobrevivir los partidos yo creo que hay que ser una mezcla de afortunado, cínico, buen asesino, de los silenciosos y sobre todo muy, muy obediente. En cuanto Juan Lobato dio señal de que dudaba, se lo cargaron o le Claro, obligaron ahí a lo cargarse. que salía Afra Blanco, que tiene pinta de ser una portavoz también interesante del gobierno del progreso, salió en una tertulia a decir que, bueno, que es que claro, que Juan Lobato lo que estaba demostrando es una falta importante de lealtad. Claro, efectivamente, porque al haber ido a una notaría, al declarar que él vio eso,
o que no lo vio según su versión, lo vio o no lo vio, o lo dejó de ver, ya lo que había hecho, digamos, es no someterse a esa disciplina del partido, porque al final, el otro día lo decía Antonio Papel en Twitter, Anthony Papers, que realmente al Ujú. final parece que lo que hacía ver es que el partido es mucho más importante que la ley o que el Estado de Derecho. Y es que esta gente en realidad funciona así. Claro. El PSOE está por encima de todas las cosas. Y eso se demuestra cada vez que gobiernan. Pero ¿qué pasa? Y ocurre también cuando gobierna el Partido Popular joder, ayer veía una cosa me la contaron hace un tiempo y no me la creía y fui mal periodista por no comprobarlo. El gobierno vasco, de PNV, Sí. fue el PNV el que lo creó. Había repartido no sé cuántos millones de euros, creo que eran 9 millones, a los medios de comunicación por su labor para intentar combatir las informaciones falsas que se generan a través de la inteligencia artificial. Sí. Es el motivo más peregrino para dar pasta a los medios que a mí se me ocurre realmente. Entonces al final te das cuenta de que al final siempre lo Bueno, suyo es el creo que el partido. gobierno catalán le dio pasta, no sé si fue a La Vanguardia, por el bravo gesto de dejar Twitter. Ah, es verdad, el medio millón de euros. Sí, sí, bueno, pero eso fue, el gobierno catalán creó unas ayudas específicas para la prensa que eh, sigue dando. Si es que Hacienda nos estafa todo el rato. Que sigue dando actualmente por la edición de publicaciones en catalán para fomentar el idioma. Y como La Vanguardia no tenía la imprenta construida, le dio una subvención para construir la imprenta, para editar en catalán y para poder optar a las subvenciones o sea, la subvención para optar a la subvención. Entonces, claro, todo eso se hace para proteger a los partidos, para proteger sus intereses, para proteger a los afiliados y para proteger a la gente que forma parte del sistema clientelar. Y es muy curioso porque este discurso, que puede parecer completamente antisistema, y en realidad a lo mejor lo es, era el que traía Podemos cuando surgió. Es decir, hay una casta, hay un sistema que se protege y nosotros vamos a entrar aquí a demolerlo, a pico y pala. Y al final se han convertido en parte de eso, evidentemente. Es decir, que no me digan que Yolanda Díaz o que Íñigo Rejón o que Pablo Iglesias no son eso actualmente. Pero eso forma parte de una filosofía de concebir la política, la vida y el país en general que pone el partido por encima del resto de los ciudadanos y del propio Estado. Es una cosa completamente escandalosa. No sé si veías el otro día el vídeo de Vito Quiles en la manifestación del Día contra el El Maltrato. 25N, sí. Sí, negaban las que entrevistó que fuera viable la opción de que un partido de izquierdas tapara los rumores que surgían sobre lo que hacía Íñigo Rejón No, o que no, dejara de eso hacer, que no me imposible, interesa en imposible. absoluto. Eso es. ¿Por qué? Porque ellos conciben la política como la clave de su vida. La clave de bóveda de su existencia es la política, la actividad política, la ideología, el catecismo, la religión. Quien no está ahí o quien lo incumple es un pecador. Y no hay nada más fundamental que ese Estado, esa religión, ese partido, ese componente espiritual de la vida, que es el que constituye el alma y el que la influye, el que la limpia, el que la ensucia, y por lo tanto, así se comportan. Cuando ven a alguien como Juan Lobato, que le sale de ahí, es como, no sé, el tipo que le sale de los testigos de Jehová, pues a lo mejor le deja de hablar al resto de la familia ya. No, claro, Funciona pero lo como de Juan sectas. Lobato era curioso porque Juan Lobato. eh, Fíjate que a mí Juan Lobato, dentro de todo lo que había dentro del Partido Socialista y demás, ya antes a mí me parece que había tenido un par de gestos que me habían parecido honrosos. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista que se acercó a Almeida y le dio como un par de palmaditas en la cara en mitad de un pleno y demás, Juan Lobato lo fulminó en el acto. Entonces yo es un señor que le he visto hacer cosas que saltan un poco de la línea general de lo que estamos acostumbrados los últimos años en la primera plana de la política. Y claro, en el momento en el que este señor vio que además es algo que él ha insinuado, el hecho de que le pasaron esta información ya no tanto para que él la sacase contra Isabel Díaz Ayuso, para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, pero también a sabiendas de que sacar esa información, él siendo un fiscal de Hacienda, podía llegar a perjudicarle. Oye, ¿de dónde coño habéis sacado esto? Es lo que él decía. Y me imagino que las sospechas que tendría es, oye, ¿no me estarán pasando esta información para que sea yo el tonto que la saque y tener una excusa en el momento en el que esto pueda ir cuesta abajo para quitarme a mí de en medio? Entonces yo creo que Juan Lobato lo que entendía también de todo lo que estaba sucediendo ahí es, oye, que es que a lo mejor aquí me la están jugando a mí, con la excusa de atacar a Isabel Díaz Ayuso, que es el coco de la derecha. Exacto. Pero por todas estas cosas, tú fíjate, si empezamos a analizar por dónde ha empezado la conversación.
ellos siempre dicen, es que hay gente ahora que tiene un discurso antipolítica. Ujú. Pues mira, sí, que me pongan ahí en ese grupo. Yo tengo un discurso antipolítica. Y te digo por qué. Porque la política todo lo enfanga y en realidad muy pocas cosas soluciona. Yo no digo que la gente entre en política para hacerse rica. Yo no compro ese discurso, porque además los sueldos de los políticos no son gran cosa. Otra cosa es lo que luego pueda suceder entre los que se corrompen. Pero la política todo lo enfanga. Y la política no busca soluciones. Y al final los estados son más fuertes o más débiles en función de las actividades privadas, económicas y personales que generen sus propios individuos. Y la política lo que tiene que hacer realmente es impedir lo menos posible o entorpecer lo menos posible esas relaciones. Cuanto más las entorpece, generando sistemas gigantescos que son políticos, que son caros y que lo único que pretenden al final es afianzar al partido en el poder, y el partido me refiero al partido y su aparato, eso lo que hace al final es salir más caro a la gente que con sus relaciones personales, humanas y sobre todo económicas, lo que hacen es generar economía, generar riqueza. Por eso yo tengo un discurso antipolítica, porque creo que la política no sirve para facilitar esas relaciones en los estados de hoy en día, y en la España de hoy en día ni te cuento. Lo que sirve es para perjudicarlas. Yo que realmente tengo una mente liberal, para bien o para mal, me puedan criticar, lo que creo realmente que lo que tiene que servir simplemente un estado es para tener una serie de servicios comunes y para tener, es verdad, un orden, un control de fronteras, un ejército, una policía, unos servicios públicos básicos para los que no se los puedan pagar. Pero a partir de ahí lo que tiene que promover es las actividades económicas que generen riqueza y prosperidad, las Ujú. actividades empresariales. Es decir, los sistemas privados potentes y competitivos, que no se altere la competencia, que no surjan oligopolios y que no surjan chanchullos y sistemas de corrupción que con dinero público alteran la competencia y expulsan a las buenas empresas. Claro, Pero pero eso no ocurre y por lo tanto, sí, tengo un discurso antipolítica. Y ya cuando seguir en la política implica que tengas que estar pringado para que te ejecuten cuando quieran, o que tengas que estar pringado porque lo que cuenta es el partido sobre la ley, pues mira, me van a tener siempre enfrente. te van a tener siempre enfrente y parece que te van a tener por lo menos 3 años más, hasta 2027. Esta gente sigue empeñada en querer acabar la legislatura. Hay gente que está todo el rato repitiendo, ¿no? Yo entre ellos, ¿no? Muchas veces en las miniaturas que pongo, ya es el final, están acabados, ya no puede haber más. O sea, cada nuevo caso de corrupción, cada nuevo caso recuerda el meme este de los Simpsons de no pueden entrar ya más virus en su cuerpo y por eso usted no ni muere, El de ¿sabes? señor Porque Vance. se están todos apretando en la entrada y demás. Por esto me parece un poco lo mismo, pero claro, yo hay una cosa que es... o sea, ya no se trata de las tragaderas, pero es que esta gente es inmune a... O sea, ¿cuál es el caso definitivo que les va a hacer? Es que a mí me da la sensación de que imputan a Pedro Sánchez o a un primer ministro y tal, y este señor dice, oiga, que es que hay una persecución aquí de jueces y yo voy a defenderla. O sea, yo creo que son capaces de inventarse un relato, una narrativa, una historia para justificar absolutamente todo, encima vestirla de épica para que cuando se la vayan a servir a sus seguidores y tal, pues puedan tragársela con cierta complacencia, ¿no? Silvia Inchaurrondo te lo afina, es que te escribe una carta indignadísima y demás. Y estos señores, yo les veo aquí, aunque esté imputado medio gobierno, esto siguiendo para adelante. Sí, claro. A La ver, Pedro pregunta es, Sánchez. ¿qué coño tiene que pasar para que esta gente diga, bueno, venga, vale, ya, hasta aquí? Esto ya es el umbral de la decencia que no podemos pasar, convocamos elecciones. Jo, yo creo que, vamos, o sea, ya a nivel que hemos llegado, a lo mejor tiene que pasar una acción exterior, como con Franco, es decir, no lo sé, porque ya acciones interiores, o sea, Pedro Sánchez lleva jugando durante ya unos cuantos años, por tirarlo largo, vamos a ver qué pasa si yo hago esto, vamos a ver qué pasa si nombro a una que fue ministra de Justicia, fiscal general del Estado, vamos a ver si nombro vocal del Tribunal Constitucional a un tipo que fue ministro de Justicia. Vamos a ver qué pasa si nombro a mi antiguo jefe mi antiguo secretario de Estado de Comunicación, presidente de la agencia EFE. Vamos a ver qué pasa si de repente mi mujer tiene una cátedra extraordinaria de la Complutense y se dedica a pedir dinero a las empresas para que le financien un software. Vamos a ver qué pasa. Ahora bien, con el vamos a ver qué pasa se ha ido degenerando poco a poco la democracia y se ha ido
esos cimientos que se resienten se han ido empequeñeciendo. Ahora son más delgados. ¿Qué tenemos enfrente? Pues tenemos enfrente a un tipo que filtró o no filtró, que se llama Alberto Núñez Feijóo, que en el Ujú. Partido Popular se abre a negociar la jornada laboral de 4 días. Tenemos un tipo que el otro día estaba en un mitin de UGT, en el acto en la convención de UGT en la que se va a reelegir a Pepe Álvarez como secretario general. Estaba hablando de las buenas relaciones que tiene que tener la derecha con los empresarios, con los sindicatos, perdón, que no hay que remar en dirección contraria. Es decir, esto es lo de... hay un concepto que yo no sé quién lo dijo, pero me parece muy El interesante. PSOE State of Mind. Sí, eso, exactamente, lo de... tú me puedes estar insultando todo el día, que yo no te voy a intentar combatir, voy a intentar que me insultes menos. Y si un Ujú. día me dices un cumplido, bueno, voy a llegar a mi casa, pero vamos, como si fuera el hombre más feliz del mundo. Y mientras tanto estoy descuidando a la gente que me trata bien, a la gente que me apoya. El Partido Popular, en vez de estar intentando, por supuesto no creo en absoluto en el Partido Popular, y en partidos como Vox, que ayer uno de sus diputados hablaba de las bondades del franquismo o ilustraba en el Congreso, tampoco. O sea, no, de verdad tengo el discurso completamente antipolítica, lo siento mucho, y a lo mejor no soy la mejor influencia en este sentido. Pero es que el Partido Popular, que tendría que estar como alternativa de gobierno, trazando un discurso de lo que quiere, qué quiere, cómo quiere limar la administración, auditar la administración, terminar con las corruptelas del sanchismo, cómo quiere, qué proyecto tiene para España, para que recupere el pulso internacional, para que los ciudadanos, después de esta espiral de inflación y de empobrecimiento constante, porque mucho me temo que aquí no va a haber una crisis como en 2008 actualmente, según se mueve el mundo y según la posición que ocupa la Unión Europea. En la crisis de 2008 cayó Lehman Brothers. A partir de ahí, de ese evento, empezó el crack. Ujú. 1,5 millones más de parados, recesión, sectores que se fueron al carajo, los pobres vergonzantes que iban a las parroquias, la familia entera viviendo de la pensión del abuelo. No, no. Vamos a ver en qué crisis estamos metidos ahora, porque a lo mejor no hay un evento que la desencadene, pero a lo mejor poco a poco nos vamos volviendo más pobres. Y eso el PP lo tiene que denunciar, lo tendría que denunciar. Tendría que plantear alternativas para cuando gobierne que esté ahí. Es decir, que hay una alternativa, que hay un programa, que haya unos ciudadanos que sepan a qué se pueden atener. Pero están a esperar a que les toque gobernar. Sí. Y están a ver si hoy el de UGT, el de la Pazmina, vamos a ver primero de qué color la tiene, si le toca la morada, la Palestina o la que sea, a ver si no me insulta. Sí. Y es Y al técnico, es final terrible. les van a llamar fascistas igual, que es algo que yo siempre veo, rollo de, tío, pero si ya sois la extrema derecha. Si es que cuando estaba Albert Rivera ya le llamaban a Albert Rivera la extrema derecha, es decir, ya, o sea, quiero decir, no hay un buen gesto que podáis esperar de esta gente que lo que quiere es fusilaros, ¿sabes? Directamente. Entonces, parece que estáis un poco perdiendo el tiempo. Sí, y a ver, yo sobre todo creo que la gente no sabe muy bien que el próximo proceso es que la gente que se harte se vaya de aquí, se vaya de España, se vaya a vivir a otros sitios, donde le tomen menos el pelo, le cobren menos impuestos o gane más dinero, pues no sé, por ser ingeniero. Pero los que se van en estos casos, en primer lugar, son los mejores. Y se quedan los que al final acaban viviendo bajo la cobertura del Estado, bajo cobijo del árbol del Estado, cada vez, por cierto, con menos hojas y con menos follaje. Y eso degenera el país. Y creo, sinceramente, y lo veremos, yo recuerdo cuando vivía en Uruguay, fue en el año 2013, si no me equivoco, que lo veía, que nosotros íbamos hacia eso, que veía que toda esa actividad de estos Podemos, ese discurso bolivariano, podía contagiar de una enfermedad a España, que es la de ese populismo, y es la de ese peronismo del que se contagió Argentina, y que nos podría llevar hacia territorios que nosotros aquí no conocemos y que nos pueden sorprender. Y creo realmente que el siguiente paso, una vez la presión fiscal tan gigantesca que existe, en la degeneración de los servicios públicos, que lo que hace realmente es saber que del Estado te va a cobrar, pero no vas a obtener de él. Inflación, que es verdad que es un fenómeno que afecta a todo el mundo occidental, pero que también afecta a España. Empobrecimiento, encarecimiento de lo básico y sobre todo puestos de trabajo menos competitivos para industrias que están en declive en muchos casos, a la inversión se le espanta con dobles los impuestos para los beneficios caídos del cielo.
lo que genera es una economía que es más de servicios y sobre todo más estatal, donde el Estado sea la principal torre de una economía. Señal errónea. Cuando eso pasa, la gente buena se va, porque dice, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué se me ha perdido a mí en España? Para venir a ver a la familia vengo en Navidad. Y creo, sinceramente, que estamos ya en el inicio de ese fenómeno. Y eso es la descapitalización del país. Y es el siguiente paso hacia convertirnos en un país en vías de subdesarrollo si no lo somos ya. Y la gente no lo ve porque la gente está con el estúpido debate entre, estamos los periodistas, me incluyo, el estúpido debate entre Broncano y Pablo Motos. Y es tan genera tanta desesperanza y que no hay un partido que presente una alternativa a eso que de verdad, o sea, ahí me entristece, me hace sentir mal, me hace plantearme si me tengo que largar de aquí también. Fíjate, lo dijo María Jamardo precisamente en el programa de Iker Jiménez, que a mí me pareció que era una frase muy buena, que la gente paga impuestos como si estuviese en Noruega o en Suiza y le han hecho creer y de repente pasa algo como lo que pasó en Valencia y dicen, hostia, la respuesta que obtengo del Estado es como si estuviese en Ghana, tío. Claro, bueno, el otro día mi madre le dio el médico para 15 días, el de familia, que antes te daba para el mismo día, para la misma mañana. Pero luego lo dices, lo dices, pero que de verdad que te lo dice. Oye, mira, me ha dado para 15 días, para 11 días fue. Lo dicen y le dicen que es un bulo, que es mentira. Y te demuestran que no sé qué, que mira, que no, que esto no pasa. Que sí, que sí, que sí que pasa. Que sí que pasa, que ya no tenemos la mejor sanidad del mundo. Ni tenemos un sistema ejemplar. Que no, que no. Que no, vamos a ver, que cuando se organiza un viaje con Delcy Rodríguez aquí, a escondidas, a una señora que viene de la dictadura, que tú convives en el gobierno, con un partido que ha estado allí metido, que se ha traído dinero de ahí, que esto no es un decir, es decir, que Juan Carlos Monedero cobró de ahí, que luego tuvo que hacer los encajes para declararlo aquí, ese dinero, que ha estado bajo esa influencia, que desde Hispan Televisión, que es la televisión iraní, por alguna razón que todos sabemos que es porque les conviene esa publicidad desestabilizadora, Pues le dieron porque un lo programa para explicó que Pablo ahí. Iglesias cuando era un bocazas, lo explicaba en sus ponencias. Claro, Fora Apache tenía un sentido. Hay potencias que intentan desestabilizar a otras potencias porque les conviene democracias más débiles. Eso pasa, Pues eso en el pasa. caso de Entonces, España hay que decirle a estas grandes potencias que lo están consiguiendo. Qué buen trabajo, dinero bien claro, invertido, chicos. claro, pero lo que no te pueden convencer después es de, primero, que tus impuestos se utilizan bien. Segundo, que se utilizan para unos servicios públicos que son eficientes. Lo de la mejor sanidad pública del mundo nos lo dijeron durante años y se cayó en la pandemia. Ahí ya por lo menos hubo una máscara que se cayó. Pero es que además pasa con todo lo demás. La dificultad para crear empresas. El que de repente te vaya bien y te digan que te tienen que cobrar una doble tasa impositiva. El que ya de repente he empezado a escuchar en sectores de la izquierda radical que a lo mejor el tío que tenga 2 pisos le ocupan el segundo piso y está bien ocupado. Ese es el siguiente paso, el primer paso que se da hacia posibles expropiaciones en el futuro. Ahora está Tienes creando 2 una pisos, pues no te dialéctica da ninguno. bastante confrontativa entre gente que tiene pisos, entre propietarios y gente que alquila. Claro, ¿y por qué? Es decir, si tú tienes suerte en la vida y tienes 3, ¿qué pasa? Eres un especulador, no has tenido suerte, lo has hecho bien, has hecho negocio. Tienes que ser un ejemplo, un modelo, no algo que genere envidia en quien no tiene, que lo siento por el que no tiene. Yo no tengo un piso, es decir, no me puedo comprar una casa. Pero me parece muy bien el que lo tenga, ya está, sin más. ¿Tienes ingresos? Fantástico, te la compras. ¿Te compras 2? Fantástico. ¿Has sido taxista toda tu santa vida? ¿Compraste en buen momento y tienes 3? Mira, enhorabuena. Enhorabuena, ya está. Y esa es la base de las sociedades prósperas, porque con tu actividad económica has invertido y te ha salido bien. A lo mejor te compraste hubo quien se compró otra licencia de taxi, se devaluaron y se ha arruinado. Pero esa es la base de la sociedad. Es decir, hay inversiones buenas, inversiones malas, pero que no sea el Estado el que las perjudique. Porque entonces ya nos metemos en una cosa que va hacia una pre- o postdemocracia, Sergio. Y eso no lo explican bien. No lo explicamos bien los medios. Totalmente. Oye, Rubén Arrand, muchas gracias por haber venido. Espero que te vuelva a ver por aquí próximamente en esta sección de Calvo a Calvo. De Hay que Andorra a llamarla Madrid. así. Hay que llamarla así. Bueno, Rubén, muchas gracias, tío. Y espero que... Deberías abrirte un canal de Twitch, te lo he dicho antes. Debería. Y a lo mejor podrías empezar a probar. Tienes la cámara y tal. Ponte una tarde sobre las 8, avísame, te hago una raid y ya empiezas a la gente a contarle tus cosas. Pues lo haré, te lo agradezco. En cualquier caso, oye, cuando quieras,
aquí me paso encantado, que me lo paso muy bien. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós.